sino que se morfa hasta los huesos. Hace chupa el huesito y Para nada eso más. decime que los pibes estaban drogados, no me digas toda esa explicación de la lechuza. Nadie sabe dónde está, dónde vive, pero hoy en día dicen que sigue estando. Viendo esa luz roja que larga al parecer rayos rojos, el perro cagado hasta las patas y un olor que no se podía estar. Ganas incontrolables de querer comer carne humana. ¿Se quieren apropiar de nuestro bicho? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenada 3. Hoy vamos a estar hablando, y como lo vieron en la portada, sobre criaturas extrañas que pueden ser fruto de una leyenda o también tratarse de algo totalmente real. Eso lo tienen que decidir ustedes cuando terminen de escuchar cada una de estas historias. Yo soy Narbustrak y, como ya lo saben, no estoy solo. Me acompañan en esta tormenta de información Matías Oniria y Esteban Tilo. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Buenas, buenas. Qué loco, criaturas hablando de criaturas, ¿no? Es un poco así. Exactamente, y esta tormenta de tormenta porque está lloviendo también, aprovechamos, ¿no? Sí, totalmente. Una mamushka de criaturas vamos a hacer. Me gusta. Yo quiero saber cuánto de las personas que nos están escuchando ahora están con resaca del viernes todavía. Estuvo lindo, ¿eh? Agradecemos a todos los que estuvieron en el vivo. Estuvo increíble, realmente estuvo muy bueno. No vamos a dar mucho dato. Vayan, si no lo viste, tenés que ir a verlo ya. Lo que pasa en la fiesta de las alcachofas queda en la fiesta de las alcachofas. El único modo de revivirlo es ir para allá. Solo sepan que muchos han quedado con resaca. Espero que ninguno de nosotros tres no, porque es el momento en el que nosotros ahora nos tenemos que lucir. Así que nosotros ya estamos frescos como una alcachofa. Sí, hay que ver, si se quieren enterar por qué tenemos indumentaria alcachófica, el viernes se van. El viernes pasado, tienen que ir un poquito para atrás, viajar al pasado. En el vivo. Vamos a dejar, si nos acordamos, en la descripción y en el mensaje fijado, vamos a dejar el enlace para la transmisión en vivo que quedó grabada. ¿No, amigos? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de criaturas, ¿no? Criaturas que pueden ser reales o niños. ¿no? Niños también, yo voy a hablar de niños primos, también. sobrinos. Sí, hay criaturas y criaturas. A mí me molesta un poco cuando a los bebés le dicen la criatura, ¿no? Siempre me choco, no sé por qué. Me suena como yo que... ¿Te imaginas algo con raro? 3 ojos, garritas? Vos sabés, ¿no? Que sí. Yo creo que va muy bien. Hay criaturas y criaturas. Es como... Se puede tomar del lado bueno o se puede decir qué linda criatura del lado malo, pero estás ahí como solapado. Exactamente. Sí, un grupo de criaturas me imagino a los gremlins, que no las podés mojar, claro. No podés hacer nada, porque si no se arma la podrida. Tal cual. Los gremlins son un buen ejemplo de criatura. Son hermosos. No así los critters, que ya son como criaturas pero más violentas, ¿no? Claro, ya son monstruos, son monstruitos. Exactamente, claro. Descontrol pinta. ¿Cómo se llamaba el de los gremlins? El chiquitito, el bonito. Gizmo. ¿No me acuerdo? Gizmo, qué bueno. Qué bueno que está. Sí. Y los critters, después la vi de grande yo, increíble que me haya gustado esa peli, ¿no? Porque de grande no hay que ver las cosas que uno añora. No, lo que te gustó de chico pero no lo vuelvas a ver de grande. Qué película fumada, es como que nada, son extraterrestres básicamente los bicharracos. Pero en mi memoria está la pelota gigante de critters que creo que está en la 2 y que van comiendo gente, es hermoso. Son pequeños extractos que a uno le quedan. Después vos lo ves todo de continuo y decís, no, por favor. ¿Por qué veía esto? ¿Por qué alguien hizo algo para tapar esto de mi cabeza? Para sacarlo. Hizo mi viejo, ¿no? Para dejarme ver esto. ¿Por qué no me apagó la tele? Bueno, muchachos, voy a arrancar yo con estas historias. Nos vamos a ir con esta primera coordenada. Y les voy a hablar de una criatura que nace y que aún mantiene asustada a mucha gente en el norte de Estados Unidos y en Canadá. En la zona de bosques o de grandes lagos, como se le suele decir en estos lugares. Estoy hablando de el Wendigo, que no necesariamente es uno solo, porque puede ser los Wendigos, porque se dice que hay muchos. Y básicamente se trata de un ser que ronda los bosques, que vive en estos lugares y que espera siempre pacientemente a una presa, que no es un animal, sino que es una persona, ¿sí? Es muy alta, ¿sí? Es un ser muy alto, como se lo suele siempre describir, con un aspecto entre humano y animal, flaco, ¿sí? Como muy desgarbado, y que dicen que tiene una fuerza tremenda. Que cuando te agarra, que no vas a zafar, no te vas a poder escapar nunca, te va a comer y no te come solamente la carne, sino que se morfa hasta los huesos. Hace chupa el huesito y después se lo manda. Te come las zapatillas, te come la gorra, te come
la ropa, te come todo. Ecológico, un monstruo ecológico. Es como una compostera automática. Sí. Todo, composta todo. A ver, las primeras historias surgen de las tribus que existían en estos lugares, que aún hay algunas que existen, que hablaban sobre los wendigos, que estas tribus habitaban las zonas muy desérticas de esta zona, de Canadá principalmente, después fue migrando a Estados Unidos, y son lugares extremadamente fríos donde los recursos son limitados, ¿no? En algunas épocas del año estamos hablando de 20, 25, 30 grados bajo cero. Entonces es como que no tenés fruta, no tenés verdura, no tenés animales, no tenés pescado, no tenés absolutamente nada. Y son situaciones medias complicadas para la vida. Y el Wendigo dicen que se aprovecha de esta cuestión. Porque si bien se dice que es una entidad física que te puede agarrar, que te corre y que te come, también se dice que es una entidad espiritual, que en diferentes momentos y en diferentes oportunidades aprovecha para poseer a alguna persona que está débil anímicamente, débil espiritualmente, que está mal, pasando un mal momento, y la posee. Floja de papeles, como quien diría. Exactamente, si vos no tenés la BTV, te posee un Wendigo. Chao. Si andás flojo de papeles, te agarra el Wendigo, pum, te para y no más. Registro, no tengo, y ahí fuiste. La manera que decían la gente de estas tribus para saber si estabas o no poseídos por un Wendigo era que te brotaban primero que te comportabas irracionalmente, te comportabas agresivo, malo con la gente de tu familia, con todos, y no solo eso, sino que te querías empezar a comer a la gente que estaba a tu alrededor, o sea, te pintaba comerte a un familiar tuyo, a tu hijo, a una prima, a tu marido, a un vecino, a cualquiera. Entonces, esa era la manera de saber que una persona no estaba en sus cabales y había sido poseído por un Wendigo, no un buen Wendigo. Claro, era eso, o tenía un super bajón, o estaba bajoneando a pleno, o era el Wendigo. Exactamente, era una de las dos. ¿Tenemos plata para el psicólogo? ¿Tenemos plata para el psicólogo del nene? No. Es un Wendigo, entonces listo. Es el Wendigo. Entonces, bueno, después, a lo largo de los años, de los cientos de años, hubo diferentes investigaciones de historiadores principalmente que dicen que en realidad esto se trató de una simple leyenda y que el comportamiento de estas personas, de las tribus estas que estaban en lugares tan hostiles, se trataba justamente de eso. En las épocas de frío, cuando no había absolutamente nada de comer, ¿sí? Ellos tenían una reserva de comida que iban juntando como almacén para comer en las épocas de invierno cuando la cosa se ponía jodida, pero si no alcanzaba eso, pasaban tanto hambre que se desesperaban. Entonces alguno, cada tanto que tenía mucho hambre y ya no aguantaba más, le pintaba querer matar a uno y comérselo. Quería comer carne, porque no tenían comida, no tenían nada, tenían que comer nieve nada más, no podían comer otra cosa. Entonces dicen que en realidad esos comportamientos de canibalismo o de hambre extremo se lo atribuían a una posesión de un Wendigo simplemente por desconocimiento. Pero, de hecho, actualmente hay un diagnóstico médico que se llama la psicosis del Wendigo. Porque hay personas que en el norte de Estados Unidos, en esta misma zona que les hablé, y en Canadá, y en zonas socialmente activas, con gente estoy hablando, no en zonas inhóspitas, hay gente que de la nada se empieza a comportar extraña y le brotan esas ganas incontrolables de querer comer carne humana. Obviamente que lo controlan en cierta forma, van al médico y son medicados y diagnosticados con esto. Pero se dice que actualmente, más allá de que nadie lo fotografió, algunos creen que lo han visto en los bosques, el Wendigo sigue viviendo actualmente y se sigue manifestando en diferentes tribus y diferentes personas que viven en Canadá y Estados Unidos. Así que si algún día les pinta ganas de comerse a algún familiar o amigo, por favor no lo hagan porque es el Wendigo, no son ustedes. Y si lo hacen, échenle la culpa al Wendigo. Casi lo dijiste con una rima que estuvo muy linda. Si te da ganas de comerte un familiar o un amigo, guarda, no sos vos, es el Wendigo. Me parece que como para memorizarse la fábula está buena. Me gusta la moraleja. Lo bueno también es tener un amigo médico y que te haga un diagnóstico, ¿no? Es que me comí a tu novia, perdón, pero tengo esto, tengo la psicosis. Es el Wendigo, discúlpame, mil disculpas. No me puedo controlar. Bien, no pasa nada. No fui yo. Me resulta súper interesante, sobre todo esto, ¿no? De que aparezcan Digo, que se te despierte un hambre insaciable de carne humana de pronto.
fuerte. Claro, sí. Sí. Aparte de la Alguien, nada. un familiar, ¿no? Un familiar tuyo de pronto se levanta y te confiesa en medio del desayuno: che, sabés que todo bien con esta tostada, pero tengo una gana de morderte la mano. Y O sea, girás, tengo ganas de comer carne humana. girás para el otro costado y tenés a alguien que te está lamiendo, te está poniendo mayonesa en la mano y te está chupando. Se está complicando. Bueno, quizás es como los perros, ¿viste? Que dicen que si prueban carne humana porque te muerden, porque mastican a alguien por un enojo o lo que sea, después, al haber probado, es como que tienen la posibilidad de seguir atacando humanos porque lo probaron. Nosotros no comimos nunca un bife humano, que yo sepa. Quizás si probamos no pasa lo mismo que los perros. Hay que probar, decía un amigo, ¿no? Claro, hay que probar de todo. ¿Cómo sabes si no te gusta si no probaste? Y así terminamos con una amistad. Bueno, la cuestión es que es una leyenda, pero lo loco es que actualmente está ese diagnóstico médico que se sigue dando y se sigue evaluando a personas con esta patología que es rarísima, porque que de la nada te venga ganas de morfar una persona es un poco extraño. Y más Claro. si sos vegano, ¿no? Me imagino que un vegano que le pintó ganas de comerse a una Sí. persona. Podría ser un chiste, pero va a afectar a lo que estén mirando. Si sos vegano te puedes No, comer. está bueno eso, que debe ser súper traumático, digo, ya de por sí es verdad, digo, si a mí me poseyera el Wendigo, digo, nunca comí carne humana, o creo que no, al menos capaz que la comí engañado, digo, pero nunca tuve esa necesidad de comer carne humana. Si estuviera poseída poseído por este demonio, imagino que ya debe ser una situación tensa, difícil de atravesar, pero imagínate si encima sos una persona que profesa no comer carne. Claro. ¿No? Sí, que sí. vos sabés que el consumo de carne te parece nefasto, te parece malo, te parece que no va con tu ideología, con tu modo de entender el mundo, y de repente estás poseído por eso, y no solo vas a comer carne, sino que no solo quieres comer carne, sino que carne humana. Claro. ¿No? Que Complicado. doble. Es Sí, complicado. muy Hay una película de terror y suspenso que se llama Raw, que ella estudia veterinaria y los padres la llevan a una ciudad, a otra ciudad, como suele pasar en Estados Unidos, que los llevan a distintos estados, y tienen prohibido comer carne porque son ultra veganos, pero cuando hacen el examen de ingreso, tienen una forma de ingresar sangrienta. Entonces a todos los hacen poner en fila y a todos le dan, sin que ellos sepan, por lo menos hasta el momento de metérselo en la boca, menudos, digamos, de animales. Y la chica termina sin querer, de toda la vida comiendo vegetales, sin querer come un corazón de conejo, no me acuerdo qué era. Y a partir de ahí la película cambia totalmente. Y la familia la tiene que ir a salvar porque se va toda la bosta. Pero es una chica que estuvo siempre comiendo vegetales hasta que prueba Eso, un claro. poco de sangre. Sí, yo la y se vi, no me complica acuerdo más. bien cómo Está era, linda. la vi hace tiempo, no me acuerdo. Me acuerdo por el nombre y de que estudiaba veterinaria y todo, pero no me acuerdo cómo de qué Está buena. trataba Después bien. se va a la mierda, pero está buena. Bueno, Está bueno, buena. ¿cómo Como seguimos? leyenda está buena. ¿A dónde nos vamos ahora? Bueno, muy bien, muy interesante esta historia. Yo cuando hablamos de criaturas no pude evitar ir a alguna de las clásicas. Siempre tengo fascinación cuando planteamos estas temáticas de rastrear, ¿no? De por qué, por ejemplo, nos gustan tanto los criptozoos, por qué la criptozoología es algo que todavía nos resulta atractiva para un grupo de personas cada vez más amplio. Así que decidí contarles la historia de un clásico y voy a hacer todo el esfuerzo posible para contarles detalles que no conozcan de esta historia. Así que voy a arrancar con una carta. Mi historia arranca con una carta. No es una carta cualquiera y no le llega a cualquier persona. Es una carta que a principios de la década del 20 le va a llegar a una persona llamada Clemente Onelli. Clemente Onelli era el director del Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires en esa época. Era un profesional tenía a su favor, había hecho por el zoológico de todo. Digo, todas las personas de alta alcurnia en ese momento, los intelectuales de esa época, lo tenían a Onelli en muy alta estima. Era una persona que se dedicaba plenamente a estudiar la naturaleza porque tenía una pasión y una pulsión muy enorme por todo lo que tenía que ver con lo natural, por lo que su presencia como director en el zoológico había significado para el zoológico un cambio rotundo. No solo el zoológico estaba más lindo, sino que
indefectiblemente los animales la estaban pasando mejor, él tenía una visión más concreta, más orgánica de lo que era un zoológico. Hoy en día todos sabemos que estamos en contra de los zoológicos, o muchos de nosotros profesamos que los zoológicos no son lugares dignos para animales. Sin embargo, él en ese momento había logrado, si bien esto era un zoológico, seguía siendo un zoológico, él había logrado darle a los animales una mejor calidad de vida y era considerado un profesional con todas las estrellas y con todos los prestigios por sus colegas. Él recibe una carta, principio de años 20, como le decía, la década del 20, y en esta carta, una persona que decía estar en el sur de Argentina, en la Patagonia, que decía estar más precisamente en Bariloche, una persona llamada Martín Sheffield, le comentaba que había visto en uno de los lagos del lugar a una criatura muy particular. Para describir a esta criatura particular a la que había visto, la comparaba con otras criaturas. Decía cosas como tenía un cuello muy largo como un cisne, pero era gigante como una ballena, pero a su vez su cuerpo era medio escamoso, como el de un cocodrilo, y tenía aletas, como un pescado. Entonces, de pronto, del modo que tenía este Sheffield de describir a la criatura, hizo que O'Neill, que sabía tanto de animales, inmediatamente se encontrara frente a un gran enigma. Esto era una adivinanza casi para O'Neill, ¿no? ¿De qué clase de criatura puede tener todas estas características reunidas? Rápidamente accedió a sus libros, buscó entre su bibliografía, entre lo que él sabía, y era básicamente una criatura inexistente. No podía ser una criatura de cuello largo, una criatura con escamas, una criatura tan grande en un lago en la Patagonia. O'Neill se llenó de preguntas, sobre todo porque era un tipo muy ávido en todas estas cosas. Entonces empieza a averiguar un poco y empieza a buscar en sus libros, no encuentra una criatura en sus enciclopedias que más o menos cumpla con estas características, pero sí encuentra algunos testimonios que venían casualmente del mismo lugar. De hecho, se entera que un tipo de apellido Garrett en el 1910 había descrito en esos mismos lagos, en esas mismas tierras, a una criatura similar. De hecho, se entera que incluso mucho antes, más precisamente las tribus originarias de esos paisajes hablaban de una criatura mitológica de su folclore que se llamaba el cuero. Una criatura que quizás luego tengan chance de poder desarrollar y conocer un poco más en profundidad. Pero hablaron de una criatura mitológica que era el cuero, que habitaba por ahí. Entonces se da cuenta O'Neill que de algún modo había varios testimonios en la zona que habilitaban a pensar que podía haber algo extraño por ahí. Entonces se pregunta con más énfasis, a ver, ¿pero quién mandó esta carta? A ver si esto me da una pista más. Vuelve a leer el nombre, Martin Sheffield. ¿Quién era Martin Sheffield?, se pregunta él. Averigua un poco sobre Martin Sheffield. Sheffield era un estadounidense del que se contaban varias cosas. Él se describía como un cazarrecompensas. Él, cuando estaba en los bares, a las personas que un poco hablaban con él, le decía, yo estoy acá, yo estoy en Sudamérica porque estoy tras una misión de atrapar a alguien, no puedo decir muchos por qué, pero yo me dedico a cazar forajidos que se van escapando por el mundo. Muchos suponen que él realmente era un charlatán y que quizás el forajido era él, por eso estaba recluido en el sur y por eso estaba aislado de todos. Muchos otros incluso dicen que su historia es todavía más atractiva y que capaz él era como una especie de Indiana Jones y él iba por diferentes lugares buscando tesoros. Incluso dicen que Sheffield pudo haber estado buscando una especie de ciudad perdida que había en Bariloche, de la que todavía hay mitos en Bariloche sobre una ciudad perdida en las montañas. Entonces quizás Sheffield estaba en busca de eso. De algún modo o de otro todo eso queda en la tierra del misterio, pero sí hay algo que todas las personas que hablan de Sheffield están muy de acuerdo, es que a Sheffield le gustaba mucho el escabio. Sheffield solía irse todos los días al bar, se tomaba su muy buen whisky y empezaba a contar estas historias. Buscaba un tal Johnny Walker. Tal cual, con Johnny Walker, y arrancaba y contaba, ¿no? Bueno, yo vengo de acá, estoy buscando a los forajidos, acabo de ver un bicho acá en la laguna. El tipo era un fabulador atractivo, pero no podía decirse que fuera netamente un mentiroso, solo un tipo al que le gustaban las historias. ¿Cuánto de verdad no había en lo que él decía? Difícil de saberlo. El tema es que O'Neill, de algún modo, movido por su curiosidad, dice, che, yo quiero ir al sur a ver si es verdad. Pero necesita fondos para eso. Entonces decide publicar la carta en un diario local y publica la carta que recibió. ¿Para qué? Porque él dice, si la gente se entera de esto, y yo digo que como director del zoológico quiero ir a ver ese animal, voy a conseguir fondos. Efectivamente, publicar la carta en los periódicos de la época le da un montón de difusión al asunto, pero no le da la difusión
que O'Neill hubiera querido, porque lo que empiezan a hacer todos de algún modo es empezar a reírse. Empiezan a reírse de esta idea de que, claro, sí, vamos a ir a buscar a un dinosaurio, ja, ja, ja. Empiezan a hacer publicidades de cigarrillos donde aparece un dinosaurio fumando. Claro, Empiezan a tomárselo como... Hacen de hecho tangos al respecto. En un momento hay toda una mitología alrededor de todo eso, pero estaba todo tomado, como quien lo puede decir, para la chacota. Fue toda una publicidad rimbombante, pero que terminó en el callejón de es una jodita. O'Neill medio que dice, bueno, la pifié, ya está, me voy a quedar con las ganas. Pero entonces leyendo los diarios estadounidenses, él muy avesado intelectual, le llevan diarios de todas partes del mundo, se entera que incluso esta noticia había llegado a Estados Unidos. Y en Estados Unidos se estaban burlando de que el director del Zoológico de Buenos Aires quería atrapar un dinosaurio en el sur de su país, y abajo ponían algo así como, igual, si el dinosaurio llega a existir, el dinosaurio es nuestro porque lo vio un compatriota nuestro, decía en el diario. Muy típico, ¿no? Entonces De los O'Neill dijo, yankees. ¿qué te pasa? Claro. El dinosaurio es mío. ¿Qué te pasa? Ahí O'Neill se calienta y dice, llama a la prensa de vuelta y le dice, che, ustedes que se están cagando de risa, ustedes que nos estamos riendo, los yanquis dicen que el bicho es de ellos. Y ahí el patriotismo del pueblo argentino de repente deja de lado la joda y de repente todo el pueblo argentino dice, ¿qué? ¿Que Claro. se quieren apropiar de nuestro bicho? Vamos ya todo a poner plata que vaya O'Neill porque el bicho es nuestro. Hay que ponerle chapita, Inmediatamente- chapita con teléfono, claro. Un collar Claro. acá que diga Nahuelito, atrás diga argentino, de pura cepa, el Diego, Choripane y Nahuelito, todo junto. Si me perdí, no, llame el pueblo a- argentino- Más Tal 54 tiene que tener. A54. La gente queda insólitamente ahora atomada por el patriotismo. La misma gente que se había reído ahora quiere desesperadamente ir a buscar al Nahuelito y banca a O'Neill y la expedición de O'Neill. De hecho se hacen colectas, de hecho se empieza a juntar plata desde privados también, Cafecito. el gremio de los barrenderos, el gremio gráfico, el gremio de los correos empiezan a poner plata para la expedición. O'Neill queda fascinado y de hecho les cuenten qué gasta el dinero. Acá hay algo medio polémico. O'Neill, que tanto quiere la naturaleza, cuando arma la expedición, Sí. lleva dinamita y rifles. Ah, mirá. Por las dudas. Él propone traerlo, por las buenas o por las malas, él quiere atrapar el monstruo. Polemiquísimo. Si no va a una jaula, ¿Qué va pasa? al asador, va a la parrilla. Claro, llevaba dinamita. Igual A no mí me está tan parece mal, polémico. porque mirá las películas de King Kong, que no lo querían matar y después se complicó todo. Capaz que si le metían un No, dinamitazo a la King Kong- moraleja es que no había que sacarlo de la isla, Ah, no sí, que había verdad, que matarlo, verdad, no seas perdón, hijo de perdón. chuta, Bueno, es otra moraleja. Bueno, ¿qué pasa? A mí me pareció polémico cuando leí esto, investigué un poco más y la Sociedad Protectora de Animales, en el año 1920, sacó una carta, también en los diarios de la época, diciéndole a O'Neill que era una locura ir con dinamita. De hecho, la Sociedad Protectora de Animales en Argentina se paró de mano y dijo, che, todo bien, quería ponerle la chapita, pero con dinamita vamos a ir. Y O'Neill dijo, mira, la plata es mía, yo la administro como quiero, me voy para el sur. O'Neill y su grupo de 3 expedicionarios se fueron al lago, efectivamente, Nahuel Huapi, a Bariloche, a buscar lo que Martin Sheffield le había dicho que había visto. A Martin Sheffield nunca lo ven, porque de hecho van a buscar a Martin Sheffield para tomar en primera mano Persona. el testimonio. No lo logran encontrar con él. El tema es que Martin Sheffield tenía estos ataques de a veces desaparecía por unas semanas, con esta cosa de que él era como un tipo que trabajaba de modo secreto para otros. Siempre, por momentos, se iba de girotas que no volvía por semanas. Bueno, no lo ve. Estaba en un Tampoco bar, vi al seguro, monstruo. ¿no? Seguro estaba recopete o de caravana. Estaba en el bar, claro, había que buscar en el bar, no buscó muy fuerte O'Neill, se ve. El tema es que O'Neill no solo no lo encuentra al yankee, sino que tampoco encuentra al monstruo. Tratan de tomar testimonios, no encuentran nada que realmente valga la pena, se meten en sus barquitos. Con las pocas herramientas que tienen no logran nada. De hecho, O'Neill se había entusiasmado tanto con la idea de encontrar al monstruo que no se había preparado mucho. Él solo llevó la dinamita y dijo, vamos los 13 muchachos, que si hay un monstruo tan grande lo vamos a ver. El tema fue que llegó allá,
había pecado de ingenuo, no vio ningún monstruo, no encontró ninguna huella, no encontró nada que le indicara que el monstruo existiera. Los recursos para el hospedaje y para estar dando vueltas por Bariloche se le acabaron. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Se volvió. Sin nada. Se volvió medio con la resignación de ya está, Claro, ¿para qué me nunca metí más. en esta? No menciono, no lo digo en voz alta porque si no la gente me va a querer comer crudo. Y cuando llega acá y se instala en su oficina, dice, ya está, de esto, tratemos de que esto no se hable nunca más, me voy a hacer el dolobu con esto. Le llega una carta. Inmediatamente al otro día es que él llegaba de Bariloche. La carta era de Bariloche. Una carta de Bariloche, la acaba de llegar de Bariloche. ¿Qué es esto? Dice. La abre, rompe la carta, la saca y era unas líneas cortitas. Decía, atrapamos al plesiosaurio. No. Firma Primo Capraro. Primo Capraro. Él dice, ¿quién es este tipo? Me van a volver loco la gente de allá, de Bariloche me quiere volver loco. ¿Quién es Primo Capraro? Hace averiguar por contactos que él tiene quién es Primo Capraro. Se da cuenta que Primo Capraro era un tipo que había nacido en Italia, había hecho el servicio militar en Suiza, después había estado en México, había estado en Estados Unidos, se había ido a Chile y había terminado al principio del 1900 en Argentina, buscando piedras preciosas en el sur. No había encontrado piedras preciosas, pero tenía una buena guita y había hecho toda una cosa inmobiliaria en las cercanías de lo que hoy es Bariloche, a tal punto que empezó a fundar. Es uno de los fundadores de que Bariloche hoy día sea un centro turístico como el que es. Era un empresario que empezó abrió su aserradero, emprendimientos mobiliarios, cabañas, etcétera, y armó a Bariloche como una ciudad básicamente turística. Ese personaje de esa importancia cultural era Primo Capraro. Y Primo Capraro era el que firmaba la carta que decía atrapamos al plesiosaurio. Onelli dice, me tengo que ir de vuelta para allá. Claro. No me queda otra. ¿Cómo que lo atraparon? Quiero ¿Qué dinamita. pasó? Yo no lo Quiero vi, pero dinamita. estaba ahí. Tráiganme más dinamita, dice Primo Capraro, junta un poco más de plata, agarra 2-3 cartuchos de dinamita más y esta vez se va solo de vuelta para allá, para Bariloche. Estamos en febrero de 1922, época de carnavales. Capraro llega para febrero y llega, Capraro no, Onelli llega. Onelli. Y llega esperando ver al monstruo, atrapado encima. Y cuando llega a la ciudad lo recibe Capraro, lo lleva hasta el centro de Bariloche y ahí ve un monstruo, pero no el monstruo que esperaba. Ve una carroza enorme de carnaval con forma de dinosaurio de Nahuelito. ¿Cómo lo Hay puedo? fotos de eso, hace poco las fotos se recuperaron, fotos del año 1922. Ese copeteaba Donde con hay una el carroza Yankee. enorme, hermosa, con un plesiosaurio, y Primo Capraro le hace tarán, y ahí se da temporada inicial a los carnavales. Onelli primero dice, ¿me hiciste venir para esto? Piensa para sus adentros, lo otro que siente es, bueno, de algún modo este lugar se ha apropiado de esta figura del dinosaurio, la convirtió en su monstruo local, y a partir de ahí Primo Capraro, que era muy hábil para los negocios y estaba fundando una ciudad turística como Bariloche, nombra al Nahuelito, ¿no?, como una especie de monstruo autóctono y por una cantidad de tiempo explota esta cosa. Mati, ¿te puedo hacer una Acá pregunta que te hice Sí, por supuesto. con Capilla del Monte? Capraro, ¿tiene un busto, una simbología, una estatua ahí? Tiene, de todo, sí. Ah, ¿tiene? Ah, bien, 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 bien. Abrazado a un abuelito, ¿sí? No. Al Nahuelito así abrazado y fumando de la dinamita de Onelli, así con un cartucho. Yo me lo imaginé con pluma tipo carnavaloso, ¿viste? Así como, mirá, acá está tu abuelito. No, bueno, eso sería hermoso, un Capraro así bailando tipo carnavales. Bueno, él funda eso y hace esto. Acá quiero hacer un paréntesis. Los que son fanáticos de los Simpsons, los remito a que piensen en el capítulo de Nessie, cuando van a cazar al monstruo del lago Ness y descubren cuando drenan el lago Ness que era la carroza de los carnavales, era un monstruo que era de una carroza de unos carnavales. Eso pasa en el capítulo de los Simpsons. Mirá, no me acuerdo. Yo no sé si los Simpsons, cuando hacen eso en el capítulo de Nessie, no se habrán basado en la historia real del Nahuelito, porque efectivamente fue una carroza de carnavales. El tema es que como el monstruo se hizo muy famoso, ¿qué pasa cuando se habla mucho de algo? Sí. ¿Qué pasó con los pobladores de Bariloche, más específicamente con los que estaban alrededor del lago Nahuel Huapi? No, empezaron a ver todos una criatura en el lago.
Cada vez que alguno miraba para el lago empezaron a ver a la criatura. Entonces ya el mito había trascendido la historia y a partir de ahí O'Neill se vuelve a Buenos Aires, ya como entre decepcionado, pero habiéndose sentido orgulloso de algún modo por haber formado parte de la creación de este mito. Y después de que vuelve le empiezan a llegar un montonazo de cartas de gente de Bariloche que le dice que veía al monstruo. Esta vez él ya no le dio mucho más bola, porque supo que de algún modo todos podían estar sugestionados por esto, pero a partir de ahí el mito del lago Ness, del monstruo del lago Ness, hizo más y más famoso. O'Neill murió al otro año, 1923. Los datos que se lograron captar de Martin Sheffield fue que murió en noviembre del año 32. En el año 33 murió Capraro. Capraro murió porque la crisis de los años 30, que fue una crisis económica muy fuerte que llegó a golpear a Argentina, hizo que muchos de sus emprendimientos tocaron la lona. Capraro no lo soportó y se quitó la vida. Un tiempo después, investigadores intentaron hablar con la descendencia de Martin Sheffield, porque Martin Sheffield logró tener hijos acá en el sur, y buscaron a esos hijos. Se encontró a una descendiente de Martin Sheffield y le preguntaron lo siguiente. Le dijeron: tu papá fue el que empezó todo esto mandándole una carta a O'Neill. Él dijo que había visto un monstruo. ¿Es verdad? ¿Saben qué dijo la hija de Sheffield? Dijo: no es verdad, porque papá dijo que había sido el primero en ver el monstruo y eso es mentira. Entonces dijeron: entonces estamos asumiendo que Martin Sheffield era un estafador. Y la hija dijo: no, mi papá no fue el primero. La primera que lo vimos fueron mi hermano y yo. Nosotros vimos el monstruo, teníamos 8 años, lo vimos nosotros y le dijimos a mi papá. Pero los primeros que lo vimos fuimos nosotros. Así que la última descendiente de Sheffield no solo validó la historia de que su padre sí vio un monstruo en la laguna en algún momento, sino que se puso en primera persona y dejó para siempre el misterio de si en algún momento esa carta que disparó todo, la carta con la que empezamos el relato, fue pura alucinación o fue el relato real de un tipo que efectivamente había visto un animal que tenía cuello de cisne, pero cuerpo de ballena, pero escama de cocodrilo y aletitas de pececito. Y esa es la historia que quizás no todos conocían del tan famoso Nahuelito. Espectacular, espectacular. Yo no conozco Bariloche, yo no sé cómo es, si se explota aún hoy el Nahuelito o ya no le dan más pelota, no se venden llaveritos. Yo fui hace poco. Y yo que me imaginaba, que iba a las tiendas de recuerdos de Bariloche, yo me imaginaba que iba a ser como Córdoba, ¿no? Claro, sacar el Uritorco, viste que hablamos la otra vez, pero con Nahuelito. Como que le dan manija hasta que ya lo agotan y... No. Claro, acá en algún momento se ve que se cansaron y yo me imaginaba que iba a haber peluches, remeras, animatrónicos, no sé, me imaginaba que me iba a llegar a la ciudad de Nahuelitolandia, digo, imaginaba que realmente iba a haber mucho explotado y no, de hecho, me animo a decir que casi no vi nada referente al Nahuelito, casi nada de verdad. Mirá, bueno, pero Capraro de alguna manera inició, ¿no? Como vos dijiste, inició el turismo en Bariloche gracias a Nahuelito. Después quizás fue cambiando, pero con esa cosa en carnaval que hizo, esa escultura, empezó todo. Y además, esta idea de que lo que cuando uno crea algo, de algún modo se instala en el inconsciente colectivo, y cuántas personas después de que se habló tanto del Nahuelito empezaron a verlo, y cuántas de ellas capaz realmente, por estar prestándole más atención a la laguna, al lago, perdón, por estar prestando cada vez más atención al lago, capaz realmente lograron ver cosas que antes no veían, porque antes capaz la gente no estaba tan pendiente de mirar el lago. Claro. Entonces de algún modo a veces estas cosas que arrancan siendo un juego, una mentira, una estafa, de algún modo terminan condicionando a que la realidad cambie, y eso me parece interesante muchas veces con la criptozoología. ¿No hay imágenes al estilo de Nessie? O sea, viste que hay una o dos imágenes del lago Ness. Hay un par de videos que son famosos del Nahuelito, que se supone que son famosos porque todavía son inexplicables de qué es eso que se ve, pero generalmente son ves el agua que se mueve, como si vieras algo serpenteando abajo. Claro. No creo, no recuerdo ahora que haya una foto del Nahuelito donde se lo vea, como bien decís vos, como al Nessie con el cuello para afuera. Nunca se lo vio con el cuello para afuera. Vamos a buscar una y cuando edite este video voy a poner una acá para que la vean todos en este momento. Claro, así. Me imagino que ahora con la inteligencia artificial deben aparecer imágenes de todo tipo, ¿no? Pero en su momento yo me acuerdo de la de Nessie, que es como, se ve como un contraste del bicharraco. Está buenísima esa, la clásica de Nessie, es muy linda.
Pero Había una explicación que era muy interesante, que era que cerca de de Escocia, de donde aparece Nessie, había un circo y que el tipo que se encargaba de los elefantes del circo llevaba a los elefantes a bañarlos no me ahí. digas, qué buena El onda. elefante sacaba la trompa y ahí sacaban la foto. Y es en realidad un elefante sumergido del que le asoma la trompa. Pero ¿por qué Claro. nos arruinaste la ilusión? Chao. Igual para mí es mentira. Mirá si va a haber un circo en Escocia donde el tipo lavaba a los elefantes ahí. Para En mí me Escocia, pondría en plata, Escocia no hay un circo. En Escocia no hay circo. ¿Cómo va a haber circos en Escocia? Ay, Nessie sí, perdón, Nahuelito. Claro, Ahora, sí, ¿quién pero apareció elefantes que- primero? ¿Nahuelito o Nessie? ¿Quién se copió de quién ahí? Es buena pregunta. No, Creo no. que. Acá el código es no googlear en vivo, así que se lo No. dejamos a la gente que en este momento Claro. nada. Para mí, que ganó lo sepa Creo no- que es el. Creo que es el del lago Ness para mí, pero no sé. No, Nahuelito. Se copiaron. Nahuelita. ¿Y por qué le habrán puesto Nahuelito? Por el Nahuel Guapi nada más. O sea, capaz Claro. que es el espíritu de Nahuel Guapi ahí en forma de. Por ejemplo, en este programa es el programa del el alcachofito. Claro. Claro. El santo Claro. alcachofa. Invitamos a la gente a que arme el monstruo de Coordenada 3, que es una alcachofa deformada, no es el alcachofito. Que si lo Está mojás, buena, lo mojás salen más alcachofas chiquititas. Está buena esa. Alcachofas rimbombantes. Igual creo que lo del Nahuelito y el lago Ness y el monstruo del lago Ness, para mis adentros me gustaría creer que es un dinosaurio que sobrevivió más que un monstruo. O sea, siempre de chico me hubiese encantado que los dinosaurios estén ocultos en algún lugar, como Julio Verne en el centro de la Tierra, o lo que más práctico se ve acá es el agua, ¿no? Que Tal cual. como un cocodrilo Tal cual. gigante puede ser un dinosaurio del pasado, en este caso podría estar ahí abajo en una cueva o algo, estaría buenísimo. Sí, ¿quién Re. te dice? Hay lugares que capaz que uno no conoce o no lo descubrieron todavía, está escondido ahí y saca la cabeza de vez en cuando nadie lo nadie lo mira. ve. Claro. Como el Wendigo. Aguantando la respiración, Zeppelin. porque no haya nadie Ahí está. cerca. Bueno, amigos, lo que decía Mati del cueros, o el cuero vivo, que también se conoce, vamos a hablarlo más adelante. ¿Y quién te dice? En otro programa, pero es una historia muy interesante y está buenísimo que lo hayan investigado, por lo menos en ese momento, data que es bastante vieja la leyenda, o por lo menos es bastante vieja la creencia de esta criatura. Ahora vamos a ir al país de los críptidos, básicamente, que es Estados Unidos, en 1952, que también es un año que, por lo que estuve viendo, tiene muchísimos avistamientos diferentes en diferentes estados de Estados Unidos, pero ahora nos vamos a meter en un pueblo que se llama Flatwoods, que es en el condado de Braxton, en Virginia del Oeste. Cada vez que yo hablo de un pueblo, de un estado o algo de Estados Unidos, es como que son pequeños mundos adentro de otro, ¿no? Ese pueblo de Flatwood en el condado de Braxton, en Virginia del Sí. Oeste, en Estados Unidos. Es como medio Un difícil. montón de cosas. Ah, claro. El 12 de septiembre de 1952, a la tardecita, después de merendar, digamos, a las 7 de la tarde, ya estaba bastante oscuro en ese lugar. Era una zona bastante rural y dos niños de entre 13 y 12 años están jugando cerca de la casa. Imagínense que en esos lugares hay como diferentes casas alejadas, no era un barrio, era bien rural, y cuando de repente los dos pibitos miran para el cielo y ven que cruza algo pero muy luminoso, y lo vieron los dos al mismo tiempo. Cuando le prestan atención, que iba en descenso, se dan cuenta de que esa luz, que como les digo era de noche y se vio muy bien, se posó arriba de lo que era la granja de un vecino que se llamaba Fisher. ¿Sí? Hasta ahí, una locura hermosa. Los pibes van a la ciudad, van a la casa y llaman a la madre y le dicen: "Ma, había una luz que se posicionó ahí", no le dieron ni bola, pero otro vecino más, se acercó corriendo a los chicos de 10 años, ¿no? Este chico un poco más chico, diciéndole: "Chicos, ¿vieron lo que acaba de pasar en la casa de Fisher?". Y ahí se juntaron los tres. Los tres empezaron a ir corriendo hacia el lugar y descendieron una montañita que había y se cruzaron con los hermanos, con dos hermanos más. O sea, hasta este momento, no quiero decir nombre porque va a ser un caos, pero hasta este momento
eran 5 chicos de entre 10 y 13 años que habían visto los 5 esa luz y estaban en diferente lugar. Vale reconocer que en el 52, como digo, es la posguerra y todo lo que tenga que ver con luces en el cielo siempre lo asimilaban con destrucción, claro, misiles, aviones, algún ataque. Entonces todos estaban medio como, che, vamos a ver el avión ese o vamos a ver qué es lo que cayó en la granja de Fisher, porque nada, o le explotó la granja y volaron los chanchos o hay algo más. A este grupo de 5 chicos que podemos decir, bueno, nada, son pibes y pueden estar mintiendo, se le sumó una señora, la que le dicen la señora May, que era la madre de 2 de estos chicos. Entonces la señora May y estos 5 chicos es como la canción de Piñón Fijo. Es la que le vendía la droga a los chicos. Claro, era la dealer. Ella le hablaba del Wendigo y los incitaba a comer. No, la cuestión es que esta señora fue la voz oficial, digamos, de esta luz que se vio, y a estos chicos se les sumaron un montón más, entre ellos un pibe de 17 años que era el mayor del grupo que era soldado de la Guardia Nacional de ahí, de Virginia. Entonces estamos ante un grupo de una película de aventura y no podía faltar el perrito. El perro de este chico que era el soldado se le sumó y encararon todos para la granja de los Fisher. Cuando se fueron acercando, el primer problema fue que el perro fue el primero que frenó, empezó a gruñir y fue el que no avanzó. Todos se quedaron ahí y dijeron, si a usted le pasa eso, me imagino que le deben dar bola al perro, ¿no? Pero si el perro dice que no. El perro se frenó y empezó a gruñir. No. Ahí empezamos mal. Claro, no. Empezaron a sentir los chicos y el grupo olor a vegetación quemándose. Y además había un olor que era... Ellos no lo pudieron describir, pero era como un olor picante, dicen en los escritos. Como que le picaba no solo la nariz, era como la garganta, los ojos, todo empezó a picar un poco, pero sin embargo... Como alcachofas con pimienta. Claro, avanzaron un poco más y el perro lo siguió igual. Lo empezaron a llamar y lo siguió. A esta altura estaban casi en el cenit de la llanura de la montañita que iban a subir. Lo loco es que cuando suben, recuerden, de noche, cuando suben, ven una gran esfera roja que casi los encegueció. Se quedaron todos parados en lo alto de la montaña viendo esta luz roja que parecía estar quemando la vegetación que tenía abajo. O sea, estaba a unos 15 metros valle abajo, según dicen. El perro a este momento ya estaba totalmente desesperado y empiezan a escuchar... Les dije, boludo, ¿cómo se lo tengo que decir? Pero bueno, esta luz que parecía, algunos de estos chicos decían que tenía un aspecto metálico, otros decían que solamente era luz. El tema es que el perro ahí sí se plantó y dijo, chicos, yo acá no avanzo, y lo curioso es que antes que estaba gruñendo porque había un peligro, ahora tenía la cola entre las patas y tenía la mirada fija en esa esfera roja. Según algunos testimonios de estos chicos, desde la esfera parecían salir, vamos a decirle, láseres, ¿no? Porque para la época eran como haces de luz del mismo color que al tocarlos a ellos, algunos decían que les ardía la nariz, otros que les ardía los ojos, pero también sentían muchísimo, pero muchísimo más intensidad del olor picante. Entonces hasta ese momento estamos con toda la gente ahí viendo esa luz roja que larga al parecer rayos rojos, el perro cagado hasta las patas y un olor que no se podía estar. Fuerte la que vendía la señora May, ¿eh? Sí, olvidate, bueno. Una alcachofa... Era dinamita como la Donelli, ¿eh? Dinamita. Cogollos de alcachofa. Podríamos largar nuestra propia marca. El tema que ahí aparece, o sea, el chico de 17 años que tenía la linterna enfocó y se encontró con que esa luminiscencia roja sí tenía un aspecto metálico, pero después la linterna le dejó de funcionar y se le cayó al suelo, por lo que dicen, quedó ahí. Ahora, con el pasar de los segundos, esa luz roja se empezó a crear, o por lo menos a dejar ver, una figura de 3 metros de alto. De la luz roja
solamente se apagó y aparecieron 2 puntos rojos que eran lo que parecería ser los ojos de esta criatura. Entonces 3 metros, ojos rojos, una cabeza redonda que algunos decían como que tenía una esfera, Un casco. no me sale la palabra, como un casco, sí, no me sale la palabra, pero una pecera dada vuelta. Es una escafandra, muy bien, Mati. Una pecera dada vuelta. Una escafandra transparente. Me funciona ahí. En el video de los rayos láser, bueno. de la banda rayos láser, es una pecera dada vuelta. Y adentro estaban estos 2 rayos, estos 2 ojos rojos, y detrás tenía como si fuese una capucha, pero alguno de los chicos dijo que era como el haz de pica. Entonces tenía como si fuese un haz de pica atrás. 3 metros, muy grande. Parecía como que tenía una pollera metálica y luego, cuando se supo de esta túnica, de todas estos detalles que comentaban, algunos decían que no tenía brazos y otros decían que tenía brazos en forma de garra. Entonces, imagínense los chicos y las chicas que estaban ahí, más la mujer, asustadísimos. El perro ya debe tener la cola más que entre las patas de atrás. El perro se tomó entre un palo. Entre las patas de adelante, ¿viste? Lo curioso es que cuando esta criatura se da cuenta de que lo están viendo, empezó a acercarse hacia ellos. ¿De qué manera se acercaba? No corriendo, no caminando, sino que flotaba. Y a la vez se escuchaba un silbido muy agudo que hizo que muchos de los chicos ahí se empezaran a marear. Entonces la situación era totalmente un desastre. Pero cuando vieron esa situación, se fueron corriendo para atrás porque era inconcebible que alguien se quede en una situación así. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Lo que no se sabe hasta este punto, que no encontré, que yo busqué, pero no encontré, es qué pasó con Fisher y con lo que había caído en su granja. O sea, ellos no llegaron a ir a ver lo que había hasta la granja de Fisher, sino que esta situación aconteció en el medio entre ellos y la llegada a la granja. Claro. Lo de Fisher no se sabe, después más adelante lo voy a contar, pero la adulta del grupo, la señora May, llamó al alguacil y empezaron a entrevistar a todos los pibes, a cuestionar, mejor dicho, a todos los pibes del grupo. Entonces, acá se empezó a disputar, ¿tenía una capucha? No tenía una capucha. ¿Tenía garras? No tenía una garra. La cuestión es que la criatura fue vista por estas 7 u 8 personas. ¿Qué pasa cuando esta noticia, por así decirlo, se salió a la luz? Como bien decía Mati, todos en el lugar empezaron a contar que habían visto una luz que había caído, no sabían dónde, porque a distancia se podía ver, pero no sabían quién o en qué lugar había caído, pero mucha gente empezó a llamar a los periódicos a decir, che, yo también la vi, che, yo también la vi, che, yo también la vi. Incluso hay algunos que empezaron a decir, yo vi también una criatura parecida. En México, incluso también en esta misma época, se llegó a decir que le habían puesto nombre de bruja, pero se llegó a ver también la bruja de Monterrey. Algo muy parecido, ¿por qué? Porque tenía esta pollera tableada, por así decirlo, pero no tenía la capucha en forma de haz de pica. La cuestión es que muchos de los chicos que fueron a hablar con el alguacil, al corto tiempo de que hablaron con él, mientras esperaba que los otros hablaran, se empezaron a descomponer, se empezaron a vomitar. Uno fue internado en terapia intensiva porque casi muere, pero zafó. Muchos tenían los ojos enrojecidos. O sea, había una situación que había pasado algo con eso que verdaderamente, físicamente, le había hecho daño a los testigos. Hasta ese momento pasó eso. Y quedó ahí. O sea, nadie discutió mucho más que cayó una nave, apareció esta criatura y le pasó esto a la gente. Ahora, en el libro azul de la CIA, que luego salieron un montón de informes tachados, no sé si los vieron en algún momento, Mati sé que sí, pero bueno, a los que están viendo lo desclasificaron y en parte del libro azul y en parte de otros informes se habla de este asunto, pero se le echa la culpa a un meteorito que cayó en la zona. Entonces, acá no se sabe, a mí me gusta mucho discutir esto, ¿no? Pero no se sabe
si en realidad fue algo interplanetario o si en realidad lo que cayó fue un meteorito. Más allá de eso, apareció una criatura. Eso se puede discutir en los comentarios. Otros, los que no creían en esta situación, hay dos teorías más. Vamos a suponer que lo de la nave es un meteorito, entonces se puede discutir o no. No sabemos. La CIA dice eso, pero tranquilamente la CIA puede estar mintiendo para no saber qué es lo que se estaba viendo acá. Los ojos rojos y las 3 metros de altura de esta bestia, de esta criatura, dicen que puede ser una lechuza parada en un árbol con follaje abajo. Entonces, digamos, lo van a ver en la imagen. El follaje era la pollera, el tronco era el tronco del cuerpo, era el tronco del árbol, la cabeza en la oscuridad eran los 2 ojos de la lechuza, que saben que se mueve bastante bien, y las garras eran ramas. O también que las garras eran las patas largas de la lechuza, que no caminó, no corrió, sino que flotó hacia la gente. Muy rebuscada. Muy rebuscado, muy rebuscado. Para mí es muy rebuscado. Para mí... Incluso la lechuza, si ves a 7 monos gritando así como ¡ah! ¡Ah! Un perro ahí no va a venir hacia vos, sino que se va a ir para otro lado. Para eso decime que los pibes estaban drogados, no me digas toda esa explicación de la lechuza. Claro, era una lechuza, pero mutante y robótica. Y tenía un traje. Una pecera dada vuelta. La señora May le dio el cachofa de la granja del Fisher. Con una pecera dada vuelta en la cabeza. Esa es la. O sea, en base a eso, hoy se desmiente la situación de esta criatura. Pero hay otra tercera opción que también se acerca y que también se puede llevar a haber mentido o haber creado una situación para que no se sepa. Posguerra, y ligado a eso, experimentos, como ya hemos hablado en otros capítulos, todos los ojos rojos, los vómitos, los desmayos, las casi muertes, se vio ligado a que era muy similar los síntomas al gas mostaza. Entonces, se puede llegar a ver que hubo un experimento militar que se generó con un gas mostaza diferente al que ya conocemos y que lo probaron ahí porque este olor a quemado, esta media neblina que había ahí, que esta cuestión, son las 3 hipótesis o teorías de lo que sucedió ahí. La nave dicen que fue supuestamente algo que cayó del cielo. O sea, algo que cayó del cielo, un asteroide puede ser también una nave, si te lo pones a pensar. O sea, puede haber un montón de cosas para discutir. Pero nada, los que desmienten dicen, no, es una lechuza. O sea, y queda ahí, no se discute más, es una lechuza. Claro, lo que llama la atención son que esas personas que estaban ahí, que vieron todo en vivo y cerca, y después un montón de personas que lo vieron de diferentes puntos del pueblo, de la ciudad, y también vieron lo mismo, o al menos vieron la luz, no vieron a la lechuza disfrazada para Halloween, pero vieron la luz. Claro, entonces... incluso cuando se habla de la bruja de Monterrey, de México, o sea, que estaría muchísimo más al sur, se enlaza con esta criatura, entonces ahí estamos hablando de lo que es un críptido compuesto, que no es que no se aparece una vez y dice, bueno, listo, apareció una vez acá y lo puedo inventar, sino que medio como que fue apareciendo en otros lugares. La nave o el meteorito se vio de diferentes lugares, por eso este grupo de chicos de aventureros que se juntaron, además estilo Stephen King en Stand By Me, ahí que se juntaron y fueron a ver qué pasaba, nada, lo vieron. O sea, eso es así. Obviamente no hay fotos, obviamente no hay cámaras porque estamos hablando del 52. Hay un montón de notas periodísticas como las que ya han visto en pantalla, donde muestran al bicharraco Muchos lo tildan de robótico, otros o sea, que se puede llevar más a lo alienígena, otros a criaturas, se puede llevar más a lo críptido. Lo loco también es que hay en un montón, o sea, esto llevó a que más allá de que se crea o no en la ciudad, acá sí, no hicieron como en Bariloche, acá vos vas y está el bicharraco por todos lados, hay calecita con el bicharraco, lugar con el bicharraco, y lo más curioso es que en un montón de jueguitos, que ahora vamos a ver las imágenes, aparece este bicharraco. Hay un montón de juegos que hemos jugado que cuando vean las imágenes se van a dar cuenta de decir, no te puedo creer que yo jugué ese juego y me crucé con el monstruo de Flatwoods. En Fallout 4. Así se llama el monstruo de Flatwoods. Sí,
Flatwoods. No tiene un nombre amistoso tipo Nahuelito, digo, no lo rebautizo, no tiene un apodo. En México lo que lo llamaron cuando lo asimilan, vamos a entender que es la misma criatura, es la bruja de Monterrey. ¿Por qué la bruja? Por este tipo de vestimenta, pollera, claro. pero que no tiene la capucha. El de Estados Unidos era más Ku Klux Klan, el de México era más sin capucha porque si no lo acaban matando. Pero nada, está en un montón de videojuegos, incluso siguen saliendo ahora. El Fallout 4, que es muy conocido ahora, que se está dando a conocer, hay una criatura de estas, y están los juegos tipo Snow Bros, no sé si lo jugaron, que es uno que tiene como una aspiradora, que es parecido al Snow Bros, que aspira y larga a los bichos. Bueno, la pantalla final es la bruja de Monterrey, o por lo menos el monstruo de Flatwoods. Zelda, el juego de Zelda también aparece, o sea, es como que está metido en diferentes culturas populares, o la cultura popular en sí, en diferentes épocas, sin saberlo nosotros por lo menos, claro, pero se ve que tiene un bagaje muy interesante, y la historia, nada, hay muchos testimonios, muchos testigos, y eso me llamó mucho a hablar de esto. Bueno, yo había presentado hace un tiempo un caso que, si no recuerdo mal, pasó en La Rioja, donde una familia sale a la puerta, estaban en la calle, salen y enfrente había un eucaliptus y ven a una señora parada en una de las ramas, vestida de negro. Era una bruja. Parada en el árbol. Alto. Parada en el árbol. Una bruja. Señora May, bájese de ahí. Claro. Le pegó mal, señora May, bájese. Los nenes están llorando y el perro está asustado. Vendo churro relleno, señora. Estaba. Y resulta de que se asustaron un montón, llamaron a la policía, vino un patrullero con 2 oficiales. Los tipos la vieron y también dijeron que era una bruja. No es que dijeron, no, era un pajarito, no pasa nada. No solo dijeron que era una bruja, sino que arrancaron a los tiros. Ahí en plena calle. Eso te iba a decir. ¿Sabes qué me imaginé? Al jefe Gorgory diciendo, ¡es una bruja! ¡Pa, pa, pa! Con Lenny. O sea, no, con Lenny no. Claro, además, ¿por qué la bruja les hizo algo? No, pero había que cagarla a tiros. Pero hay que... No, pero posta que está en la noticia, arrancaron a los tiros todo y se fue. Y después, bueno, hay diferentes teorías de que hay... Yo no me acuerdo el nombre, me parece que es una especie de águila, que es medio una cruza de águila con búho, una cosa así, pero es un bicho enorme, muy grande, que vos la ves parada en la noche y parece una persona. Entonces da miedo, y quizás dicen que en la oscuridad mucha gente interpreta como que es una bruja. Pero en este caso dicen que no, que estaba a la luz, era una mujer, se vio la cabeza, se le vio la cara, todo, y arrancaron a los tiros posta. Así que es una noticia que me hizo acordar. O sea, nada de preguntar, señora, que necesita bajar tu algo. No. ¿Qué hace? A los tiros del toque. A los tiros, había que bajarla. O sea, ya sabés que si tenés un gatito arriba de un árbol, no llames a la ayuda porque te lo pega tiro. Estoy jugando a las escondidas, chicos, déjenme acá, no me viene atrapando nadie. Claro, no. Bueno, a los tiros. Bueno, pero nada, Esteban, cuando lo describías en la primera descripción que hiciste de esta criatura medio metálica y se apagan y los láseres, etcétera, pensé mucho en los extraterrestres o en los invasores de las películas de ciencia ficción de los años 50, casualmente, ¿no? Que eran como estos robots gigantes que venían de otro planeta. Claro. En algún momento la ciencia ficción, lo extraterrestre asimilaba que eran robots gigantes. Después esa idea se ve que mucho no prosperó y hoy en día imaginamos a aliens como los imaginamos hoy en día. Claro, pero todo tiene que ver con el entorno en el que uno está. Esto bien que decís vos, también lo leí, es como que estaba perdidos en el espacio en ese momento. O sea, lo leí, no lo vi, así que capaz que le estoy errando por un par de años, pero estaba perdidos en el espacio, que estaba este robotito, entonces... Cuando ven una luz roja con 2 ojos rojos que parecía largar como un as y tenía una pollera, dijeron, listo, es todo metálico y tiene garras y es como las garras del robot ese justamente. Después lo tiraron más para el lado críptido, que es quizás más factible que sea un bicharraco. Y después lo tiraron para el búho o la lechuza, pero para mí nadie se pone a la que tenía la posta era el perro y nadie le preguntó nada. Porque obvio, hay que hacerle caso. Él sabía bien de qué se trataba. Bueno, hermosa historia, che. Yo ahora los voy a llevar a un lugar más popular, no el barrio donde nos llevaste vos a Estados Unidos. Nos vamos a ir a Once, el barrio de Valvanera. Un barrio que seguramente todos conocen, o la gran mayoría.
han pasado alguna vez por Once, al menos la gente de Buenos Aires, yendo a comprar algo. Yo trabajé en Once un montón de años, así que lo conozco bien. ¿Con qué ibas? ¿Con qué tren? No, el tren Sarmiento. Tren Sarmiento Bien. de Padua me lo tomaba a las 5:30, 6 menos cuarto y me iba para allá. Era un garrón. ¿Se puede saber Una de qué tortura. laburabas ahí? Sí, vendía sábanas en un local de blanco. De sábanas, acolchados, cortinas, todo eso. Ah, muy bien, muy bien. Después te decantaste Los Fantasmas, que básicamente es ponerse una sábana encima y Claro, se era puede como enlazar. ahí probé y me gustó, dije, ya está. Que ya está, esto es lo mío. Es así. Bueno, Que mirá, había un no sabía, local, muy bueno, muy bueno. había un local en los que estuvimos que pasaba una situación extraña en el subsuelo. En el primer local que estuve, en el subsuelo pasaba una situación extraña que en el fondo siempre estaban. En el fondo era muy alto el subsuelo y en el fondo estaban todos abajo. En el fondo estaban los acolchados, que estaban todos apilados hasta el techo, eran pilas y pilas. Y era rarísimo que cada vez que uno iba para el fondo estaba medio oscuro, ¿no? Nunca cambiaban una mísera luz, nada. Y siempre se caían cosas, se caían, algún acolchado se caía. Y decían que estaba el fantasma de, no me acuerdo cómo le decían ahí los dueños. Pero siempre De se Piero. caía. Yo no sé si era por la vibración de los autos de la calle o qué, pero era posta que vos ibas al fondo y se caía algo que medio como que nadie quería ir, ¿viste? Como que tenías que ir a buscar algo allá o algún cliente te pedía Corriendo, un acolchado, ¿no? que vos sabías que estaba allá, no quedó más. ¿Viste? Era medio así. Claro, bueno. Sí, nadie que querría ir ahí a buscar algo. No era tétrico, el subsuelo era tétrico. También era tétrico que nos tenían en negro y cuando Claro. andaban ¿viste los, cómo se llaman? Los que controlan ahí, que vienen Los inspectores. Los inspectores Los que inspectores. se corren la bola todos, se están pasando los inspectores. Y Hijo me de acuerdo puta. que nos mandaban al sótano y lo que era la No. escalera para el sótano la tapeaban todas con cajas. O sea, la cerraban No. todas con cajas. Ah, se merecen todos los fantasmas posibles. Claro, Quizás boludo. eso fue un trabajador en negro que quedó atrapado ahí por un inspector y ahora. No, aparte, le tira imagínate toda un la- incendio. Yo, o sea, lo vi después, tiempo después, dije. O sea, es demencial lo que hacían. Después, bueno, yo después cambié a otro local donde estuve bien, bastante bien, pero ahí, sí, complicado. ¿Sigue abierto Bueno. el lugar ese? Sí, sigue abierto. No lo quiero. Atendido por sus propios negreros. Ey, después decinos quién es y vamos y le decimos, che, fíjate que están pasando los inspectores y nos vamos, como diciendo, le tiramos una bombita ahí y nos vamos. Sí, hace poco me enteré que le hicieron como una estafa como de no sé 15 palos. Le sacaron un cliente como que le fue sacando, le fue pagando mal o con tarjeta, no sé cómo fue, y le sacó como 15 palos. Bueno, Así que. Lo bueno, felicitamos. qué sé yo, ¿viste? Algo le volvió. Bueno, amigos, yo los voy a llevar a 11, como les dije, pero vamos a arrancar más o menos en el 1800, es cuando esta leyenda se empezó a comentar, ¿sí? Sobre una historia se empezaba a contar entre los habitantes de 11 que hablaban de una criatura que bien empezó a generar miedo en su momento, después la gente lo empezó a querer porque era más bien un protector, alguien que te ayudaba, ¿no? Alguien que solía ayudar a las personas. Se hablaba de una criatura, una persona o una criatura gigante, tenía más o menos 3 metros de alto, estamos hablando bien alto como el señor de Flatwood. No tenía una pecera en la cabeza, era muy grandote, forzudo y caminaba por las calles. Se lo veía caminando normalmente por la noche, por las veredas, por la plaza, por los costados del ferrocarril, por abajo de los puentes que pasan por el ferrocarril, en Caballito, en Once, principalmente en Valvanera, por eso se habla de esta leyenda en ese lugar, y no mucho más. Y en más o menos 1903 fue cuando muchas personas que eran los soperos, que se le decían que era la gente de bajos recursos, la gente que vivía en la calle, que iba a tomar sopa a la iglesia, creo que era la iglesia de San Expedito que está ahí en Once, se lo veía pasar a veces por la calle de enfrente oscuro a un tipo enorme, grandote, caminando simplemente y pasaba. Y no le daba era bola a una nadie. bestia, no, una criatura o un ser habitual. Claro, ya era habitual, se lo veía que caminaba por ahí. Pero hasta ese momento le tenían miedo, porque era gigante. O sea, pensamos que la estatura promedio, estamos hablando de 1,60 m, 1,70 m, tenía 3 metros, era una barbaridad, era un monstruo directamente. Pero en 1930 fue cuando la cosa cambió y se lo empezó a ver de una manera un poco más amigable. 1930 fue el golpe militar de Uriburu y en una de las tantas manifestaciones, en uno de los tantos conflictos que hubo,
se lo vio por primera vez ayudando a una persona en la confitería El Molino, que había unos escombros que se habían caído. La confitería El Molino, muy famosa hoy, creo que ya está abierta. Estuvo abandonado un montón de tiempo, hoy la pusieron en valor, está muy linda confitería. Y había escombros que se habían caído por todo el quilombo que se había armado, y lo vieron a este gigante ayudando a 2 mujeres salir de abajo de los escombros. Desde ese momento se lo empezó a llamar como el gigante de Once, que era un tipo que te ayudaba. Nada más que eso. Nadie sabía quién era, nadie sabía cómo se llamaba, nadie sabía dónde vivía, ni cómo buscarlo, ni nada. Simplemente se lo veía de vez en cuando. Y después muchas personas empezaron a dar testimonios de que lo había ayudado a un taxista cuando lo quisieron asaltar, a 2 chicas cuando las quisieron agarrar en la plaza de Once y las quisieron atacar. En un incendio había sacado a un chiquito de adentro de un edificio sin que ya no había ninguna posibilidad de que salga. Él lo salvó. Entonces fue visto como un salvador, como una criatura que te protegía, como un ángel más que nada. Mucha gente se refiere a eso. Y la cuestión es que nadie sabe dónde está, dónde vive, pero hoy en día dicen que sigue estando, ¿sí? Después de 100 años, o sea que este amigo tiene unos cuantos añitos. Hay diferentes ubicaciones que van detallando en diferentes puntos de Once, pero la que más se habla es una entrada que hay en la calle Hipólito Yrigoyen, si no recuerdo mal, esperen que lo verifico. Es una callecita cortada en Hipólito Yrigoyen, que hay una entrada que va a una casa interna que está en la manzana, de difícil acceso a la vista, y que dicen que ahí es donde se lo ve a veces atrás de una ventana que camina, va y viene. Esto sigue siendo obviamente un mito popular, una leyenda, pero la cuestión es que después de 100 años hay muchas personas que dicen que lo vieron caminar por ahí, o que fueron salvados tal vez por el gigante, popularmente gigante de Once, que anda todavía caminando por ahí. Así que si lo llegan a ver, estaría bueno preguntarle. Es una re linda historia. Yo creo que es una leyenda, obviamente, que dicen que salió de un gigante de verdad que andaba por ahí, de un tipo grandote, y que de ahí en más el tipo después siguió, que ayudaba a la gente, y que de ahí en más quedó como el gigante de Once. Seguramente no medía 3 metros, sino que medía menos, pero la historia medía 2 metros 30, ponele. Claro, bueno, hay gente re alta que, o sea, sí. Así que es una linda historia. Ahora, cuando vos estabas hablando de esto de refilón, ¿no se hablaba que había antes un golem? ¿Un golem de Once? Sí. Le decían el golem o el gigante de Once. Sí, porque el golem está asociado a la colectividad judía, que también tiene otro nombre, que fueron los primeros que empezaron a nombrarlo. O sea, los judíos, la colectividad judía son los primeros que se instalan en Once y empezaron a hablar sobre esto. Y tenía el nombre de golem y otro nombre que realmente no lo sé. Y después, bueno, popularmente se le decía el gigante de Once. Mirá vos. Bueno, entonces venía por ahí. Es como algo que se dice. Por lo menos lo escuché. Che, qué bueno, qué buena historia. Es todo lo mismo. Bueno, ya sabemos dónde ir a buscar, ¿no? De algún modo un poco se presta esto de lo que decía Esteban también, de cómo algunas criaturas que parecen oriundas de determinado lugar se saben adaptar a la cultura a la que llegan, porque si de algún modo esto proviene de la misma mitología que del golem. Es increíble cómo el golem lo trae justamente la gente que va trayendo esa historia, ¿no? La comunidad judía que vino y de algún modo hizo que sus costumbres, su idiosincrasia, sus historias prosperaran por el barrio y de algún modo le dieron forma a este golem porteño que habita Valvanera, que no hubiera podido llegar a estas tierras si no hubiera sido por los judíos que lo trajeron hasta nosotros. Así que de algún modo los críptidos, de algún modo como a la resolución y conclusión al respecto, viajan junto con las historias, y mientras las personas viajen y lo llevan a otros lugares, ese críptido también va avanzando en el mapa, ¿no? Va conquistando diferentes territorios. Totalmente. Es muy interesante. Bueno, muchachos, ¿seguimos con una más? Yo creo que podríamos dejar las que siguen para una segunda parte, ¿no? Bueno, sí. La gente me había pedido, yo vi varios comentarios que decían, me gusta un capitulito para cortar la semana un martes, así que podríamos seguir si quieren. A ver abajo, a ver cómo viene el comentario. Que viene. A ver, claro. ¿Comentarios? No, salí de ahí. ¿Les parece? ¿Dejamos entonces, hacemos una segunda parte? La gente dice que sí, yo estoy escuchando que dicen que sí.
Igual no se preocupen que no vamos a dejar, o sea, nos van a ver el mismo Vaticanal y quizás antes. Lo que pasa es que la gente está quedó media todavía, media renga todavía del vivo. Entonces, la fiesta de la alcachofa. Bueno, entonces han sido unas muy lindas 4 coordenadas que nos han llevado a conocer a 4 criaturas realmente asombrosas, todas muy diferentes entre sí, lindas conclusiones también de por medio. Tenemos entonces todavía unas cuantas criaturas más, 5 criaturas más entonces para el programa que viene, que va a ser entonces ahora en breve. Creo que lo que más me interesa cuando uno investiga y cuando ve las otras investigaciones de ustedes, perdonen, estoy como encantado con el contexto que traen las criaturas. Más allá que sean leyendas, que sea ficción o que sea verdad o que sea algo mutado de algo que hayan visto, lo loco es el contexto, y si está bueno hablarlo con ustedes, incluso después charlarlo en los comentarios. No, sí, en el 52 pasó esto también, ¿no? Y 2 años después, y la guerra trajo esto, ¿no? Pensaron que era un misil, claro, viene de esta película. Eso está zarpado, o sea, porque en definitiva, incluso hoy le podemos dar una vista diferente. Entonces, está bueno entrar en la historia de los críptidos para poder aportar también un granito de arena más. Eso totalmente. Sí, bueno, en los comentarios pueden dejar a ver si conocen alguna otra criatura interesante que no hayamos contado y que no para una segunda parte, ¿no? De criaturas. O para una segunda parte. Comenten, porque si no, el alcachofito se te aparece por las noches. Te tira de las patas a la noche. Con gorra. O viene y pollera. O viene la señora May. Pollera o viene la señora May con todos los pibitos drogados y el perro con la cola entre las patas a correr. Y una dinamita en la mano y así, aparece el cachofito y se te pudre todo. No light. Así que bueno, comenten amigos, y seguimos. Nos vemos en el capítulo que viene con la segunda parte de criaturas extrañas. Dale. Chau. Chau.